Bien, vamos a abordar ahora el ejercicio 18. Para el ejercicio 18 nos mandan a probar dos situaciones. Fíjense que la situación 1 la hemos venido trabajando de alguna u otra forma, a pesar de que era el límite cuando x tendía a A. Ahora estamos probando, vamos a probar qué ocurre con, estamos con el 1, el límite cuando x se aproxima a 0 por la derecha de x a la A. Como a es mayor que 0, entonces podemos aplicar el siguiente artificio. Vamos a trabajar con la exponencial del logaritmo de x a la A, ¿ok? De tal forma de que yo puedo extraer A, diríamos, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la exponencial de A por el logaritmo de x. Entonces, en este caso, cuando nosotros garantizamos que esto es cierto, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo de x, si recordamos la gráfica o el gráfico de la función logaritmo, fíjense que en la medida de que x se aproxima a 0, el logaritmo tiende a menos infinito. Por lo tanto, esto sería igual, si esto es así, sería el exponencial de A por menos infinito. Esto sería la exponencial de menos infinito, y si nosotros recordamos el gráfico, vamos a ponerlo acá en lápiz, de la exponencial, ¿qué ocurre con la exponencial? En la medida de que x va tendiendo a menos infinito, entonces la exponencial va tendiendo a 0, que sería la altura de esta curva. Por lo tanto, esto sería igual a 0. Entonces, hemos probado que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la A vendría a ser 0 cuando este A es mayor que 0. Fíjense que en este caso, el hecho de que A sea mayor que 0, ¿dónde influyó? En realidad, desde el principio, cuando nosotros aplicamos exponencial y logaritmo, esto está bien definido, dado que la exponencial, ella siempre está definida para todos los reales, y el logaritmo está definido para los reales positivos. Pero como nosotros estamos estudiando la cercanía de 0 por la derecha, estamos tomando x positivo, lo cual hace que el logaritmo sea positivo. O mejor dicho, el logaritmo tome sus valores positivos, es decir, que el logaritmo está bien definido. Ahora bien, cuando aplicamos la propiedad del logaritmo, en donde este exponente A se convierte en coeficiente, acá estamos en la suposición de que A es mayor que 0. Ahora, como el límite cuando x se aproxima a 0 por la derecha del logaritmo de x es menos infinito, cuando multiplicamos por un escalar que sea positivo, ¿verdad?, no cambia la orientación de los números. Es decir, que cantidades arbitrariamente grandes en el sentido negativo, al multiplicarlas por una constante positiva, siguen siendo cantidades arbitrariamente negativas. Por lo tanto, la exponencial de menos infinito sería 0. Ahora bien, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque en el segundo planteamiento que tendríamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la A, pero ahora en esta ocasión A es negativo. ¿Qué ocurre? Al igual que en el anterior, nosotros podríamos decir que es la exponencial del logaritmo de x a la A. Hasta ahí no hay inconveniente. De hecho, podemos extraer aplicando las propiedades del logaritmo. X tiende a 0 por la derecha, acá sería la exponencial de A por el logaritmo de x. Hasta ahí todo está muy bien. Pero en este caso, ¿qué pasaría? Que sería la exponencial de A por hacia dónde tiende el logaritmo cuando x se aproxima a 0 por la derecha, a menos infinito. Pero entonces fíjate que como vamos contrastando el A negativo
con el menos infinito, entonces esto me va a dar la exponencial de más infinito. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que números, en la medida que yo me voy acercando a 0 por la derecha, el logaritmo de x se va acercando a menos infinito. Pero como estoy multiplicando por una cantidad negativa, entonces en realidad él se va a ir incrementando considerablemente. ¿Ok? Es como si uno dijese menos por menos cambia más. Es decir, un número negativo multiplicando por números que son arbitrariamente grandes en el sentido negativo, cambian su orientación a números que son arbitrariamente grandes en el sentido positivo. Ahora bien, notemos, como lo vimos en la gráfica anterior, si esta es la exponencial, en la medida de que x es considerablemente grande, la exponencial aumenta su tamaño. Por lo tanto, la exponencial de más infinito sería más infinito. ¿Qué hemos probado entonces? Que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la a va a ser 0 cuando a sea positivo, pero va a ser más infinito cuando a sea negativo, que era precisamente lo que nos mandaban a verificar.